¿Cómo les va? Los estamos acompañando otra vez en este programa que se llama Sociedad y Estadio y que plantea juntar, unir pedazos importantes de la historia argentina, de la historia de la vida de la sociedad, de lo que ha sido la evolución a partir del siglo XX, sobre todo de la sociedad de nuestro país en sus diversas expresiones, y también de algo de la cultura popular muy importante en nuestro país, que es el fútbol. El fútbol al que fuimos vinculando con la inmigración, con el puerto y la metrópolis, con la política, con la industria nacional, y que también ahora estamos vinculando puntualmente en la década del 40 con la irrupción del peronismo. Con el trabajo del general Juan Domingo Perón a partir de la Secretaría de Trabajo, la posibilidad de que se terminara lo que se llamó la década infame, que duró entre 1930 y 1943, con las elecciones que se dan en 1946, todavía no podían votar las mujeres, y el triunfo de Juan Perón que le permitió acceder a la primera presidencia. La enorme mayoría, por no decir el 100% de los futbolistas de buen nivel jugaban en el país. Había un fútbol muy particular, pero teñido por la corrupción, puntualmente por los escándalos que se daban con los arbitrajes en el fútbol argentino. A tal punto, y después de varios escándalos, de varias denuncias de soborno comprobadas, con árbitros, con jugadores, con entrenadores, el gobierno nacional tomó la decisión de separar a todos los jueces del fútbol argentino y de importar árbitros británicos. Digo británicos porque además de ingleses había galeses, irlandeses y escoceses. Y fíjense qué paradoja, en 1948 el gobierno nacional compró los ferrocarriles británicos, los puso, los argentinizó y al mismo tiempo extranjerizó los arbitrajes. Vinieron los británicos a arbitrar en el fútbol argentino. Eso significó un cambio de paradigma. No se ganaba solamente con la camiseta. Por eso se pusieron los números en esas camisetas, porque los jueces ingleses no sabían quién era Labruna, quién era Pedernera, quién era Mario Boyé o quién era René Pontoni. Los árbitros ingleses les dieron transparencia o les dieron un poquito de ecuanimidad, de equilibrio a las decisiones en los partidos. Eso generó un cambio de ánimo, un cambio de situaciones que se fue dando a partir de lo que significó la irrupción del peronismo. Y en 1949 también algo fundamental. Hasta ese año, los 5 grandes del fútbol argentino tenían voto triple, había voto calificado. Como era la sociedad, no se podía votar. A partir del 49, y ya con 3 años de democracia, comenzó a plasmarse la lógica de un club, un voto. Entonces ya no podían los 5 grandes solamente manejar la asociación del fútbol argentino. Paralelos paradigmas entre definiciones que se dan en el fútbol y aperturas políticas. Pronto, muy pronto vendría el voto femenino. Llegaría la chance, en un homenaje especial a Eva Perón, que ya estaba muy enferma en 1952, la posibilidad de incorporar a Sarmiento de Junín. Evita había nacido en la localidad de Los Toldos, pegadita a Junín. Se le permitió a Sarmiento de Junín llegar a la segunda división del fútbol argentino, a la primera B. Son circunstancias especiales que se dieron en un momento determinado de nuestro país. Ya se habían incorporado al mal llamado fútbol argentino, porque era fútbol metropolitano, los equipos rosarinos, los santafesinos, y le llegó el turno a Sarmiento de Junín. Una historia que vamos a compartir en esta parte de Sociedad y Estadio, en esta historia que tiene como eje fundamental la década del 40, los primeros años 50, el peronismo. El fútbol es, entre muchas otras cosas, una pasión. Y es por eso que ahora nos metemos en otra de las pasiones nacionales, el peronismo. Una pasión que, como todo sentimiento obstinado, debe analizarse en profundidad. Una pasión que, como dice el filósofo José Pablo Feynman, les pertenece a todos. Pertenece a los peronistas, en la modalidad de la adhesión, a los antiperonistas, en la modalidad del rechazo. El movimiento peronista ha acogido numerosas tendencias ideológicas y culturales que se han mezclado hasta entrar en conflicto con el correr de los años. Definido por Perón como un movimiento nacional que englobaba en sus orígenes un sector social y cultural denominado clase trabajadora. Esos trabajadores de las nuevas empresas, esos inmigrantes que llegaban a esta tierra escapándole a las miserias europeas, encontraron en Perón a un protector, y en sus políticas encontraron progreso. En las chimeneas que humeaban encontraron trabajo, y en el trabajo de Evita encontraron contención. María Eva Duarte dejó de ser solamente la primera dama para convertirse en uno de los nexos entre Perón y sus descamisados. En ese marco, el movimiento peronista comprendía a todos aquellos que podían coincidir con los conceptos de justicia social, soberanía política e independencia económica. Es
Esa interpretación de Perón posibilitó el inesperado crecimiento de su estructura política y la llevó a niveles de representatividad popular que jamás se habían alcanzado en América Latina. Pero esa lucha no iba a ser gratis. Comienza a generarse la división de intereses que Perón procuraba evitar. La absoluta inclinación de Evita hacia los descamisados genera resquemores, miedo e indignación entre los militares, la iglesia y la clase media, que inicialmente aceptaba a Perón, en tanto su proyecto fuera difusamente humanitario y justicialista. Curiosamente, el primero de los equipos que conoceremos tuvo una gran relación con el peronismo, pese a que su nombre recuerda, tal vez, a aquel prócer que más distó de las políticas nacionalistas que propulsaba Perón. Con una trayectoria que lo ha tenido animando 4 categorías profesionales, Sarmiento de Junín es sinónimo de fútbol. El martes 1 de abril de 1911, algunos muchachos decidieron crear un equipo de fútbol para disputar supremacías con otros flamantes clubes de la ciudad. Reunidos en la casa de la familia Betty, bautizaron al Sarmiento Fútbol Club como nueva entidad. Recién en 1933 decidieron cambiar el nombre por el más simple Club Atlético Sarmiento, cuando ya el equipo era el conjunto más ganador de la Liga Deportiva del Oeste. Luego de muchos años jugando en cancha prestada, principalmente en la del Club Buenos Aires al Pacífico, BAP, Sarmiento consiguió un préstamo importante y comenzó la construcción del futuro estadio Eva Perón. Al año siguiente, y merced a la influencia política de Juan Duarte, hermano de Eva, y muy amigo del presidente del club, Héctor Julio Díaz, Sarmiento se coló en la Primera B. El debut oficial se produjo el 6 de abril de 1952 en su nuevo estadio. Desde sus orígenes, el peronismo estuvo fuertemente relacionado con la cultura popular en Argentina, partiendo de la propia Eva Perón. Tuvo la adhesión de intelectuales, Leopoldo Marechal, Rodolfo Puiggrós, Juan José Hernández Arregui, Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, John William Cook, de músicos, compositores y deportistas, Hugo del Carril, Enrique Santos Discépolo, Homero Mansi y José María el Mono Gatica. También supo utilizar con éxito los medios masivos como la radio o la televisión para su propaganda. La televisión argentina se inició el 17 de octubre de 1951 con la transmisión del acto del Día de la Lealtad Peronista en la Plaza de Mayo. Tenía que venir para darle las gracias a todos ustedes, mis queridos descansados, de todos los rincones de la patria, porque ustedes han sabido el 28 de septiembre jurarse la vida por Perón como yo estaba segura. Ustedes han sabido ser la trinchera de Perón. Los enemigos del pueblo, de Perón y de la patria, sabían desde hace mucho tiempo que Perón y que Eva Perón estaban dispuestos a morir por este pueblo. Ahora saben también que el pueblo está dispuesto a morir por Perón. Hasta la muerte, porque Perón se lo merece, porque se lo ha ganado y porque tenemos que pagarle con nuestro cariño las infamias de sus enemigos, que son los enemigos de la patria y del pueblo mismo. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para los descansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para que no hay otra cosa en el mundo que es el amor de Perón y de mi pueblo. Penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. La muerte de Evita fue, tal vez, el golpe más fuerte que el general podría haber recibido.
Todavía Avellaneda era Barracas al Sud cuando varios muchachos decidieron juntarse para practicar fútbol. En 1898, el club que les dio lugar fue Argentinos Excelsior Club. El 25 de mayo de 1903, y después de muchas divisiones y fragmentaciones en otros clubes, fue una fecha que quedó para la historia porque marcó el nacimiento del Racing Club. El nombre surgió casi sorpresivamente por una revista francesa llamada Racing, especializada en el incipiente automovilismo. El nombre les gustó a todos, casi sin excepción. No había alusiones barriales, era novedoso, original y además estaba en idioma extranjero, lo que a algunos le parecía muy bien. La cuestión de la camiseta oficial del nuevo club era un problema, considerando todas las divisiones que habían existido. Para resolverlo, se decidió jugar con una camiseta blanca, sin ningún color adicional. En julio de 1904, en una asamblea, se trató el tema de los colores. Ninguna propuesta conformó demasiado, hasta que Alejandro Carbone propuso una casaca, rosa y celeste a cuadros. Esta camiseta se utilizó hasta el 10 de febrero de 1910, cuando en otra asamblea, los socios cada vez más numerosos resolvieron cambiarla por la celeste y blanca rayas verticales. Uno de los hechos que más se recuerdan en la historia de la academia fue la de su primer campeonato, allá por 1949, y tiene como contracara a un equipo del sur, el Taladro, Banfield. Un club fundado muchos años antes, pero de gran importancia en esta historia. Algunos historiadores cuentan que el apodo llegó gracias a un diario de simpatías nazis, denominado El Pampero, que en la sección deportes no tuvo mejor idea que titular Banfield taladró a los rojos, cuando en 1941 el equipo de camiseta verde y blanca le convirtió 7 goles a Independiente. Racing y Banfield tuvieron que jugar un desempate histórico en el viejo gasómetro de la Avenida La Plata. Eso ocurrió en el torneo de 1951. Los de Avellaneda buscaban el objetivo de coronarse primeros tricampeones del fútbol nacional y Banfield el sueño de consagrarse como el primer equipo chico campeón del fútbol argentino. A Racing lo llamaban Sportivo Cereijo por la influencia que tenía Ramón Cereijo, secretario de Hacienda del primer gobierno de Juan Perón y administrador de la Fundación Eva Perón hasta 1955. Por otro lado, Evita Perón, que ya estaba enferma, se interesó en el tema y no ocultó la simpatía para que un club modesto le ganara a un poderoso. La realidad marcó que Racing se consagró tricampeón, porque en el encuentro final, con un formidable derechazo de Mario Boyé, aquel puntero derecho apodado el Atómico, apenas iniciado el segundo tiempo, consiguió ganar el partido. De aquella época, cuando se comentó el hecho puntual de que Evita podía haber estado del lado de Banfield, yo creo que Evita, bueno, no lo tengo que decir yo creo que el país y el mundo sabe de las bondades de Evita, ¿no? Porque yo lo traslado a todos los tiempos. Yo creo que siempre existieron mujeres y hombres con condiciones de poder demostrar bondad a través de ayudar a la gente que más lo necesitó. En este caso Evita fue puntual y por algo la historia la tiene en lo más alto. En 1948 los dirigentes del fútbol argentino resolvieron importar un grupo selecto de árbitros británicos para que dirigieran el campeonato que estaba por iniciarse, con el objeto de darle más limpieza, más claridad a los arbitrajes que favorecían a los equipos más importantes. Fue un poco de aire fresco en medio de tanta sospecha. En las tablas de posiciones de esos años, 49, 50, 51, 52, los grandes, excepto Racing, peleaban el descenso y los chicos, el campeonato. Boca se salvó del papelón en la última fecha en 1949. Platense compartió el segundo puesto con River. Banfield desempató un campeonato con Racing en el 51. Todo pareció ser menos sospechoso. Después pasaron muchas cosas. La mal llamada Revolución Libertadora en 1955, asesina, cobarde, que hizo lo que no se puede hacer con algo que es todo. Intentar prohibirlo, querer olvidarlo, agrandarlo, hacerlo fuerte, como pasos consecutivos. Hacer que se vaya para que se lo extrañe.
Aquella llamada Revolución Libertadora fue liderada por la oligarquía católica, la clase media alta católica, la clase media de profesionales. Fue una revolución que surgió de un enfrentamiento muy duro con la Iglesia que no se resolvió y llevó a un golpe de Estado. Después, la historia es más conocida. La vuelta, aquellos cruentos enfrentamientos en Ezeiza, la vejez, la enfermedad, las armas, los cobardes, la muerte, López Rega, el asesinato de Rucci, la vicepresidencia de Isabel, el balcón de la Casa Rosada blindado, más muerte, menos pueblo, el padre Mujica, más muerte y al final, la muerte de Perón. Debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Desde entonces, curiosamente, solo una vez casi desaparece el peronismo, en manos de alguien que se proclamaba peronista. Durante los 90, el gobierno de Carlos Saúl Menem socavó por dentro las raíces del pueblo, la memoria de Eva, el mensaje, la obra de Perón. Pero la gente sale a las calles cuando siente que la están traicionando, que la están olvidando. Y cuando la gente sale a las calles, inevitablemente se convierte en pueblo. Y cuando el pueblo sale a la calle, queda en claro por qué el peronismo es una pasión, tanto para los que adhieren como para los que lo rechazan. Con una clara diferencia, que ya sabemos, ya aprendimos quién es quién. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Pues yo me acuerdo cuando venía el amigo Néstor Kirchner, un fanático, un loco de los colores, de la camiseta, me comunican que se inauguraba el puente de la Serna, un puente que se lleva adelante en la zona de Herli, acá nomás, cerca del estadio. El tipo tomó una camiseta de su querido Racing Club. No nos olvidemos, estaban todas las instituciones presentes, menos el Racing Club de Avellaneda en el palco. Tomó la camiseta de Racing Club, se la hizo como que se la puso y la gente se enloqueció. Entonces, bueno, yo me puse adelante para ver ese momento, que no se me olvida jamás. Entonces, cuando termina el acto, yo me paso para la parte de atrás y alguien me dice: vení, Dani, vení que quiero que te salude Néstor. Entonces viene y le dicen: Néstor, ¿sabe quién es este? El peluquero de Racing. Me mira, vos, me dice, vino, me abrazó, claro, el tipo era más alto que yo, me abrazó así, yo me sentí chiquitito, ¿no? Y me dice: peluca, dice, cortale las orejas a Marín, cortale las orejas, mirá cómo nos va.
Ustedes ya vieron este resumen vinculado al origen de Racing, de Banfield, lo que significó Sarmiento de Junín, la aparición del peronismo, la irrupción de la gente más humilde en la historia democrática argentina, lo que generó una mejora en el nivel de vida, en leyes sociales, en la posibilidad de la afiliación gremial, también en la concurrencia del público a las canchas. Los años de mayor asistencia de público a las canchas en cuanto a medición de entradas tienen que ver con los años del peronismo. A comienzos de la década del 40 ya empezó a percibirse una creciente adhesión al fútbol y siguió durante los años 50. Fue interrumpido el peronismo con el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955. Llegó la llamada Revolución Libertadora, que no vino absolutamente a liberar nada, sino que en realidad llegó a destruir la democracia y después permitió algún tipo de democracia amañada, que fue la que facilitó el ascenso de Frondizi a la presidencia, Arturo Frondizi, que contó con el guiño del peronismo. La historia más reciente, ustedes la conocen, tiene que ver con distintos planteos, distintos golpes de Estado, la llegada de Arturo Humberto Ilia, un presidente digno si los hay, el golpe de Onganía, los distintos cambios de elencos militares, la llegada todavía con Perón vivo y en el exilio, que estuvo 18 años, de Héctor Cámpora, después el general Perón, su muerte el 1 de julio de 1974, Isabel Perón, su segunda esposa, que no hizo nada bien en ese gobierno, y el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Afortunadamente en el 83, en diciembre, retornó la democracia con el triunfo impecable de Raúl Alfonsín y la Unión Cívica Radical en ese momento, y a partir de allí, sucesos que más o menos conocemos. Lo concreto es que mientras Perón estaba en el exilio, mientras nada se podía hacer en política sin tener el visto bueno o sin tener el aval o sin dejar de lado a lo que significaba el peronismo, que por un lado estaba en la resistencia, tratando de que le permitieran participar en política, y por otro lado tenía sectores que eran socios de la gente que estaba en el gobierno, el fútbol languidecía. El fútbol argentino tuvo problemas en la década del 50, se fueron los árbitros británicos, volvieron los árbitros argentinos, retornaron algunas injusticias, se puso el primer sistema de promedios en 1956 y la frutilla del postre en el mal momento de aquel fútbol argentino fue el torneo de 1958. La Argentina regresaba a los campeonatos mundiales después de 24 años, fue a jugar el torneo en Suecia, arrancó perdiendo con el campeón mundial, con la República Federal de Alemania, 3-1, le tocó después ganarle a Irlanda del Norte, 3-1, y el papelón mayúsculo recordado, entre comillas, por el periodismo como el desastre de Suecia, Argentina con Amadeo Carrizo en el arco, con Ángel Labruna, con Néstor Rossi, con Orestes Omar Corbata, una pila de jugadores muy importantes para la época. Insisto, fue vapuleado por Checoslovaquia, que le ganó 6-1. A la vuelta, cualquier coincidencia con tiempos modernos es fácil de detectar, los jugadores llegaron al aeropuerto de Seiza y fueron recibidos a monedazos. Las monedas de $1, que eran duras, grandotas, plateadas, impactaron cerca de los futbolistas. No pasó más nada, por suerte, pero los papelones ya estaban a la orden del día en el deporte argentino. Vamos a volver próximamente analizando otros tiempos históricos, otra situación social de la Argentina, otros reclamos, y no sé si decir otro fútbol, porque el fútbol se juega siempre 11 contra 11, con una pelota, con camisetas diferentes y con las chances o las ganas de querer ganar o querer no perder en todo caso. Es un tema que vamos a discutir, a desentrañar, iba a decir. No sé si hay una palabra que pueda mezclar discutir y desentrañar, pero en todo caso lo vamos a resolver en la próxima entrega de Sociedad y Estadio. Chao. Había voto calificado. Como era la sociedad, no se podía votar. A partir del 49, y ya con 3 años de democracia,
comenzó a plasmarse la lógica de un club, un voto. Entonces ya no podían los 5 grandes solamente manejar la Asociación del Fútbol Argentino. Paralelos paradigmas entre definiciones que se dan en el fútbol y aperturas políticas. Pronto, muy pronto vendría el voto femenino. Llegaría la chance, en un homenaje especial a Eva Perón, que ya estaba muy enferma en 1952, la posibilidad de incorporar a Sarmiento de Junín. Evita había nacido en la localidad de Los Toldos, pegadita a Junín. Se le permitió a Sarmiento de Junín llegar a la segunda división del fútbol argentino, a la primera B. Son circunstancias especiales que se dieron en un momento determinado de nuestro país. Ya se habían incorporado al mal llamado fútbol argentino, porque era fútbol metropolitano, los equipos rosarinos, los santafesinos, y le llegó el turno a Sarmiento de Junín. Una historia que vamos a compartir en esta política, con la industria nacional, y que también ahora estamos vinculando puntualmente en la década del 40 con la irrupción del peronismo. Con el trabajo del general Juan Domingo Perón a partir de la Secretaría de Trabajo, la posibilidad de que se terminara lo que se llamó la década infame, que duró entre 1930 y 1943, con las elecciones que se dan en 1946, todavía no podían votar las mujeres, y el triunfo de Juan Perón que le permitió acceder a la primera presidencia. La enorme mayoría, por no decir el 100% de los futbolistas de buen nivel jugaban en el país. Había un fútbol muy particular, pero teñido por la corrupción, puntualmente por los escándalos que se daban con los arbitrajes en el fútbol argentino. A tal punto, y después de varios escándalos, de varias denuncias de soborno comprobadas, con árbitros, con jugadores, con entrenadores, el gobierno nacional tomó la decisión de separar a todos los jueces del fútbol argentino y de importar árbitros británicos. Digo británicos porque además de ingleses había galeses, irlandeses y escoceses. Y fíjense qué paradoja, en 1948 el gobierno nacional compró los ferrocarriles británicos, los puso, los argentinizó y al mismo tiempo extranjerizó los arbitrajes. Vinieron los británicos a arbitrar en el fútbol argentino. Eso significó un cambio de paradigma. No se ganaba solamente con la camiseta. Por eso se pusieron los números en esas camisetas, porque los jueces ingleses no sabían quién era Labruna, quién era Pedernera, quién era Mario Boyé o quién era René Pontoni. Los árbitros ingleses les dieron transparencia o les dieron un poquito de ecuanimidad, de equilibrio a las decisiones en los partidos. Eso generó un cambio de ánimo, un cambio de situaciones que se fue dando a partir de lo que significó la irrupción del peronismo. Y en 1949 también algo fundamental. Hasta ese año, los 5 grandes del fútbol argentino tenían voto triple. ¿Cómo les va? Los estamos acompañando otra vez en este programa que se llama Sociedad y Estadio y que plantea juntar, unir pedazos importantes de la historia argentina, de la historia de la vida de la sociedad, de lo que ha sido la evolución a partir del siglo XX, sobre todo de la sociedad de nuestro país en sus diversas expresiones, y también de algo de la cultura popular muy importante en nuestro país, que es el fútbol. El fútbol al que fuimos vinculando con la inmigración, con el puerto y la metrópolis,